Hace mucho que no veo Los Inmorales. Los Inmorales. Es una película de pajar y exceso. Sí. No, probablemente exista alguna con Juanito Navarro o algo así que se llame Los Inmorales. Antonio Flores en Los Inmorales, distribuido por Mercury Video, Olympic Video, que eran los que hacían las películas No hija no, la del Fari, Video Mercury presenta. Ojo sin luz. El Fari tiene una peli. Hola, bienvenidos a Tiempo de Culto en Vivo, aquí en MK2 Palacio de Hielo. Yo soy Paco Fox. Yo soy Ángel y me pillas tosiendo, para variar. Vale, lo siento. Y simplemente ahora vamos a hacer una pequeña introducción a la película, muy corta. Dejamos ver la película, sobre todo los que hayáis venido a ver la película y no a escuchar a dos señores. Pues yo soy Don Paco. Bueno, tú eres un señor, yo soy un... Un chaval, a un señor y un chaval. Hablar luego durante un ratito, tampoco tanto, pero nos podríamos quedar más si queréis luego ir a ver los Oscars y hacer tiempo, pero hablar un ratito sobre la película, sobre su producción, sobre sus valores estéticos y sobre su historia. Esta película la hemos elegido en parte porque yo soy muy fan del tema de directores de videoclips pasados al cine. Y esta es la única película buena que salió de la primera jornada de directores de videoclips que se pasaron al cine. Fueron sobre todo gente como Steve Barron, el director Russell Mulcahy, el director de Los Inmortales, o Peter Monahan, que hizo Los Inmortales 3. Muy buena también. Curiosamente, Julian Temple, que era un director más bien asociado al punk, con los Sex Pistols y cosas así. Sin embargo, prácticamente todas esas carreras se fueron al garete y no tuvieron una continuidad. Russell Mulcahy sigue en activo, pero en una continuidad con buenas críticas y con éxito de crítica y público. Luego hablaremos un poco de por qué probablemente pasó esto, pero esta fue la gran película de la historia de los videoclips. ¿Qué significa eso? Significa que el dato más interesante que tiene esta película no es que Christoph Lambert sea visco, no es que Sean Connery... Que no es bizco. Que no es bizco. Luego hablamos el secreto de la mirada de... Luego diremos por qué parece que Christopher Lambert parece bizco, pero no lo es. Y Russell Crowe parece que está gordo, pero sí lo está. Que es Christoph Lambert, pero... O sea, es el mejor seudónimo de la historia. Cuando trabaja en Francia es Christoph Lambert y cuando trabaja en Estados Unidos es Christopher. O sea, solamente una puta R de diferencia. Es maravilloso. Pues sí, hablaremos un poquito de la película. El asunto principal va a ser alrededor de lo complejo de la producción de este título y el éxito que no tuvo. Porque si os metéis en la IMDb y veis el Metascore que tiene, que es un agregador mucho más fiable, por ejemplo, que Rotten Tomatoes, es un agregador de crítica, esta película tiene un 30 y pico y ahí donde lo veis tiene peor crítica en el agregador que Los Inmortales 2. Esto revela muchísimo sobre cómo fue acogida la película en su época y los prejuicios que tiene tanto la crítica como el público de cara a algo que es un poco rompedor. De hecho, luego lo comentaremos, o sea, lo desarrollaremos, pero es que claro, la recepción en Estados Unidos es compleja de productos, sobre todo que tienen gente que no es norteamericana. Y eso también es importante. Sí, es australiano el director, guionistas americanos, ingleses y no, ya está, americano-ingleses. La temática, digamos, europea. Claro, es europea. De hecho, es una película, y luego lo desarrollaremos más, que fue un absoluto fracaso en Estados Unidos. La que distribuía la Canon. Y un éxito, también tiene que ver, y un éxito en Europa, sobre todo en Videoclub, que es de donde le viene el culto a la película. Y de ahí la franquicia. Pero no vamos a... Esto es simplemente la introducción. Luego, cuando tengamos el debate, los que os quedéis, pues os animo a hablar. De hecho, supongo, ¿hay alguien que no haya visto nunca la película? ¡Un día! O sea, bueno, tenemos gente que la va a ver por primera vez, lo que es maravilloso. Tenemos nuestra opinión. Incluso tenemos gente muy joven, porque arriba tenemos niños, espero que os divirtáis con esto. Con tantas cabezas cortadas. Con un producto que, no sé, que no está pensado para ellos, ¿no? No, Roxanne Hart, la protagonista, declaraba en entrevistas que la primera vez que leyó el guión le pareció el guión más violento que había leído en su vida.
Pero claro, esto en los 80 ha pasado el tiempo, ya no es tan violento. Y de hecho hay muchos cambios del guion original a esto. Sí. Esta película, evidentemente, no podemos decir que sea una obra maestra del cine, ni mucho menos, pero ahí está, ¿eh? Pero ahí está. Personalmente creo que es maravilloso porque vais a ver una película que, de hecho, lo estábamos comentando antes, está siempre a 2 pasos de descarrilar absolutamente, o sea, de caer en el mayor de los ridículos. Se mantiene, digamos, el 90% dentro de los cánones de los 80, o sea, no llega a ser ridículo, incluso acaba siendo muy divertida, y es cierto que tiene un par de momentos de cursilada absoluta y de años 80 en tu cara, ¿vale? Pero yo soy muy cursi, o sea que sí, lo sé. No, y de hecho a mí me gusta mucho también. Claro. Me gusta, por cierto, que hayas dicho, hemos decidido esta película porque a mí me gusta mucho no sé qué. Sí. Eso está muy bien. Sí. Pero si te sirve de consuelo, la siguiente va más para ti. Ahora lo vamos a comentar, de hecho. Porque ahora vamos a poner el tráiler de la siguiente sesión, a la que espero que vengáis también. Simplemente deciros eso, que espero, sobre todo a los que la vais a ver por primera vez, que os diviertan, porque yo creo que es una película muy divertida, eso sí. Sobre todo, además, a día de hoy, viéndolo con un poco de posmodernidad y demás, esos momentos, como llaman los americanos, cheesy, ¿no? El cursi, el kitsch, todas estas cosas, creo que van a ser todavía mejores a día de hoy que en su momento. O sea, en los 80 era como nos lo tomamos en serio, a día de hoy es imposible tomarse en serio a Christopher Lambert, o sea, poniendo cara profunda ahí, bueno, es algo maravilloso, lo vais a ver. Y nada más, os vamos a dejar con la película. Highlander, there can be only one. Here we are, we're the princes of the universe. ¿Se ha quedado la gente que no haya visto la película? ¿O se ha alargado? ¿Qué tal? Muy bien. ¿Bien? Para los que la han visto la primera vez, ¿qué tal? Sí, tengo que decir, se lo estaba diciendo antes a Paco, yo evidentemente, como creo que muchos de aquí, no la había visto en el cine esta película, ¿vale? Y he de decir que gana bastante, a ver, con sus problemas y tal, pero creo que gana bastante en pantalla grande. Hombre, yo creo que el único problema es que al final sabemos que es mentira porque Jordi Hurtado sigue vivo. Entonces, claro, no consigue el premio. Esto es así. A ver, todo lo que es la mitología de la película no es lo más trabajado, eso lo sabemos. De hecho, hablaremos ahora del guión, del que iba a ser y cómo acabó siendo y demás, pero evidentemente... Pero bueno, ¿cómo acabó siendo para bien? Bueno, algunas cosas... A mí, del guión original que iba a ser, a mí hay algunas cosas que, no sé, me hubiera gustado ver cómo hubieran quedado, ¿eh? De todas maneras, bueno, vamos a hablar un poco de... No, porque, bueno, el origen de la película es un estudiante de cine de 23 años nada más. Hay que decir que comparte mucho con los orígenes de Braveheart esta película, porque es un poco el mismo proceso. ¿Cómo mola esto de Escocia? Y hay un actor en ambas películas, que es James Cosmo. Que hace de Angus. Sí, tiene nombre de bistec. Este es un señor que el chaval pues se va al museo de arqueología de Edimburgo y tal, entonces ve todas las espadas, ve todas las armas y dice, joder, no molaría que solo una persona hubiera llevado todo esto a lo largo de todos los tiempos. Entonces dice, pues vamos a hacer el guión para clase sobre los inmortales. Entonces él mismo, el Gregory Whedon, decía que, bueno, que se lo voy a dar a mi profesor porque en una clase de una escuela de cine normalmente la gente trabaja otro tipo de historias, no de género precisamente, pero el profesor de guión pues le animó a seguir y a moverla, y 2 años más tarde estaban rodando la película, pero no ese guión. Hay cambios evidentemente, pero sí que el high concept era el mismo, o sea, señores que no se mueren y que pelean con espadas en la actualidad y que han vivido a lo largo de los siglos, que para mí yo creo que es, y esto sí que lo digo en serio, creo que es uno de los high concept de los mejores de la historia. Es muy bueno. Independientemente de que la película te guste más, menos, te parezca más o menos ridícula, el concept de señores que llevan viviendo miles de siglos y que se enfrentan en aparcamientos de los 80 con espadas, que había, no sé qué pasaba en los 80 con los aparcamientos, pero... Eso pasa aquí en la Plaza de Toros. Luego te preguntamos una cosa. Sí, porque de hecho tenemos aquí a un señor, bueno, a Tony McGuinness. Hay una escocesa, que es escocés. Y español. Y hay una cosa maravillosa, bueno, si alguien no se ha dado cuenta, bueno, Sean Connery es escocés. Sean Connery, perdón, Sean. ¿Es escocés? Es gitano. Es escocés. No, tú. Es escocés, pendejo. Now, pendejo, shall we see what sort of swordsman you've become? Yo sé que tú lo sabes.
pero hace de español que era egipcio, en el guión original sí que era español. por No, completo. añade lo de egipcio porque los americanos pensaron que era más exótico. Sí, o sea, con el español de la época de Carlos V, un poco antes, les parecía poco, pues eso, poco mítico. Entonces dijeron, bueno, español, pero que sus orígenes sean Egipto, ¿no? Que es como más mitológico. Pero realmente en el guion era español, entonces tenemos a Sean Connery, que es un señor escocés que habla con acento escocés, haciendo de español a un escocés que no tiene ningún tipo de acento escocés. Entonces, no sé si alguien lo ha cogido, pero eso es una cosa maravillosa, que yo creo que a la gente angloparlante en su momento le debió parecer maravilloso. Tony, ¿es verdad o es mentira? No, it's not true. I think it's a very good Tony, ¿qué tal el acento escocés que intenta más o menos hacer durante los flashbacks? Es horrendo. Pero a ver, coño, es que, o sea, yo ya es que no podía controlar la risa, hace años que no la veo, cuando está, you are haggis, haggis. Es que hay que tener en cuenta... What is haggis? Wash. Habla por Rajoy, Sean Connery. No me jodas. Hay que tener en cuenta Ahora mismo al parking con espada. que Christopher Lambert o Christophe Lambert nace en Estados Unidos, pero a los 2 años se va a vivir a Suiza y el tío no sabía inglés, que es que me fascina porque para no saber inglés cuando hace Greystock, que apenas dice 5 o 6 frases, que en la anterior película... A ver, no sabe inglés Chachi. No. Yo lo que tengo entendido que no. O sea, que el inglés lo tenía flojito. Y pues no habla mal. O sea, a ver, dentro de lo que cabe, habla mejor que Banderas en sus 5 primeras películas en Estados Unidos. O sea, no está tan mal. Pero, ¿qué impulsa a los productores y al director a decir, bueno, tenemos aquí la idea de Carl Russell, que era una idea, tenemos la idea de tal, de cual, Bueno, de hecho, Val Kilmer... Hemos visto que prácticamente todos los actores... Todos los actores dicen, bueno, vamos a coger este francés que solo ha hecho de Tarzán canijo antes y no hablaba en la película, para hacer de qué, de escocés sin acento, que es mi frase favorita de la película. No tienes acento, Nash. Este hombre sí lo tiene, chaval, lo tiene. De Claro. hecho, no recuerdo, esto lo comentamos en un podcast, pero no me acuerdo qué productor era, que pensó en Christophe Lambert o Christopher Lambert, dependiendo de qué parte, o sea, si es en Estados Unidos o en países francoparlantes, que decía que lo cogió por la mirada que tenía. O sea, y era, vamos a comentarlo, No es bizco. no es bizco, ¿vale? Vale, yo recuerdo ver en el 3x4 el videoclip de One Year of Love, que fue el único, ese single solo salió en Europa de ese disco, y cuando terminaba, porque yo lo tenía grabado en VHS, decía mi mito erótico Julia Otero, dice, Christopher Lambert, que es un poco bizco, pero y ponía cara de vicio, lo cual me gustaba porque con el ¿Tú público... recuerdas quién era el productor o el director? No era Mulcahy, yo creo, ¿no? ¿De ¿O qué? sí? El que decía aquello, es que lo dijimos. No recuerdo quién Bueno, no recuerdo. el productor o el director que fuera, Sería David Panther. le preguntaban en su momento, oye, ¿por qué habéis elegido a Christophe Lambert? No porque lo consideraran especialmente malo, que sabemos que bueno no es, pero porque como diciendo, oye, con todos los actores que hay, porque este señor que no lo conocemos y demás, y él dijo, no, es que tiene una mirada muy profunda. De hecho, hacían la coña esta de la mirada de los 1000 metros, que si no sabéis lo que es la mirada de los 1000 metros, es la mirada que tenían los soldados cuando volvían de la guerra, básicamente, ¿no? Y realmente, Es ¿cuál una era? técnica interpretativa parecida a la de Oliendo a Dedo Claro, de John French. Miliani. Entonces, ahora vamos a ver, ¿cuál era la razón de que tuviera esa mirada arrebatadora, supuestamente? Yo creo que son 6 dioptrías. Este señor ve muy poco. Esto es auténtico, esta es la... Lo ha dicho él, además lo ha reconocido. Sí. O sea, su marca de clase, su signature, de esa mirada que ponía él y que volvía a la gente loca en los 80, es que prácticamente no veía nada. Algo que veía compartía con Marilyn Monroe. Marilyn Monroe también tenía la mirada seductora y era que no veía un carajo. Que te lo digo yo que hasta los 20 y tantos años tuve 6 dioptrías. Ahora tengo ya acumulados 7 y medio. Tenías un poco de... No, parecía visco también, muchas fotos se me ven como visco. Claro, lo cual, puta madre, quiero decir, era mirada interesante y me sirvió para ligar. Bueno, hay una cosa que a mí me interesa del guión original, ¿vale? Del guión que estaba pensado. El high concept era prácticamente el mismo, pero me interesa mucho que toda la parte sobrenatural estaba muy sugerida. O sea, no estaba tan marcada, no estaba tan pensada. Era de un chaval que en vez de un chaval flipado, era un chaval pretencioso. Entonces a él lo que le interesaba era personajes inmortales, muy sentido. El cura era un señor muy sentido que estaba muy preocupado por esto de Era una película de todo por dentro. Sí, ¿no? sí. Pero es muy curioso porque lo que más llega de
que la inmortalidad es, al final puede ser una putada, más que una bendición. Al final en donde más llega es una cosa que añaden los dos guionistas posteriores que entran en el proyecto, que es la historia de amor, que no estaba en el guion original. Pero había una cosa en el guion original. El guion original, en principio, empezaba en un entierro, que era el entierro de uno de los hijos de Connor MacLeod, porque en el guion original sí podían tener descendencia. O sea, era una especie de elección que hacían para no sufrir el paso del tiempo, y sí que estaba mucho más marcado en el guion original. Que no tenía el quickening, la energía divina que no existía. Quickening, ¿no? De quickening. Eso sí que no existía, o sea, los rayos y todo eso no estaban. Y era como, no sabían por qué. O sea, básicamente eran señores inmortales, pero nadie sabía por qué. Pero tenían que matarse unos a otros y digamos que sí que se iban como dicen al final, ¿no? Acercando unos a otros para que solo quedara uno. Y realmente no había muchas más diferencias. No, sí, lo que traen los otros dos guionistas son dos cosas principales. Primero, el humor, que como hemos dicho era una cosa mucho más seria. El Kurgan era un señor serio y dije, no, se acabó el Kurgan un señor serio. Scott Glenn, que tenían pensado así, vamos a poner una especie de Freddy Krueger, vamos a poner un tío cachondo. Scott Glenn también hubiera sido gracioso. No, pero gracioso, no sé yo, no sé decirte. Roy Scheider era otro que estaba pensado. Vamos a poner a un tío cachondo y gana. También es la época de este tipo de malos. Sí, de hecho, hace un malo muy de cómic, ¿no? Sí, muy de Brown. Y también añade todo las subtramas de los policías. Eso es lo primero que hacen los guionistas nuevos. ¿Para qué? Para dar humor, porque el policía que tiene pinta de salir de las pelis de Leslie Nielsen, de hecho, no sé yo si ese actor sale en la serie de televisión de Police Squad, pero tiene toda la pinta. ¿Sí? Sí, ¿no? Pues, que me sonaba la cara. Pues, añade ese tipo de humor. Y luego, Police Squad, para si alguien no lo sabe, es la serie que hicieron antes de las películas de Agárralo como puedas, que es exactamente lo mismo que las películas, porque repiten chistes. Repiten los gags. Hay chistes de la serie que solo fueron 6 capítulos. Son muy capítulos. poquitos, son 8 capítulos. 6 capítulos nada más, y hay chistes que están en Agárralo como puedas. Está muy bien, de hecho, la serie. O sea, es una serie que fracasó, pero creo que están en YouTube subidos, o sea, que si los queréis ver están ahí. Lo otro que añaden los otros guionistas es intentarlo hacer la mitología más grande, más épico. Entonces, acentúan más la estructura Guerra de las Galaxias, la estructura del viaje del héroe, muy a propósito, convierten a Ramírez más en Obi-Wan Kenobi, que lo es. Hola, soy el señor Marín. Sí, que, si os fijáis, dentro de la mitología nunca dejan claro, luego posteriormente, guiones de cómics y cosas así, dejan claro que alguien llega a la edad que llega, no la primera vez que muere, sino la primera vez que mata a otro inmortal. Por eso Ramírez es más viejo. Pero Ramírez es más viejo porque es Obi-Wan. O sea, no se lo pensaron ni nada. O sea, el mentor tiene que ser más viejo. Si llega a aparecer Matthew Broderick a ser el mentor, pues habría sido una puta mierda. Oye, pero mira, ha tenido su punto, ¿eh? Hombre, en plan con ese acento también americano chungo, habría quedado ya un cachondeo de acento de la hostia. Y eso es lo que hace más mitología. De hecho, pues en la escena eliminada, que luego hablamos sobre los diferentes montajes, en la escena eliminada era para dar más mitología, más inmortales, y una cosa que hace más épica la película, en el fondo, a unos tíos pegándose hostias por Nueva York y unos cuantos flashbacks, es la música, la banda sonora de Michael Kamen, y cómo rueda Razan Al-Kahí, sobre todo las escenas de exteriores, que lo que intenta es darle epicidad. Hay dos cosas que hay que comentar, ¿no? De hecho, para enfocar eso que estás comentando. Primero, el título, hay que hablar del título en castellano, que es Los Inmortales. Uno de esos casos en los que tiene mucho más sentido el título traducido, porque el título original es Habitante de las Tierras Altas, sería la traducción, ¿no? Un Highlander. ¿Cómo hicieron para las secuelas? Claro, para la secuela era una putada, porque Los Inmortales 3, pues vale, bien, son más inmortales. Highlander 3, pues tendrá que ser otra cosa. Highlander la serie, pues el primo. Claro, el primo Duncan. El primo, porque también, mira qué casualidad, mira qué grande el mundo. Y tenía que ser el primo también, otro que era inmortal. Y queda un poco mal. Pero a mí me mola porque Highlander parece el nombre de un superhéroe. Pero mola que lo llamen Highlander porque de hecho cada uno, de hecho en el guión él es Highlander, el otro es el Kurgan, porque es como si fuera el Cimmerio, ¿no? Lo que hemos comentado. Ramírez es en español, ¿vale? O Ramírez. Entonces, mola que cada uno tenga eso, como una especie de alter ego, y mola ese el rollo ese de club que tienen, que se van conociendo
y se van matando, ¿no? Al mismo tiempo a lo largo de los siglos. Sí, molaría que las relaciones en oficina fueran así. Sí que es cierto que este es el nuevo jefe. Es cierto que a mí en esta película, cuando la veo, me mola mucho, o sea, me molaría mucho más, sobre todo en las secuelas y demás, que hubieran enfocado o que hubieran investigado un poco qué pasa entre ellos. O sea, no me dé más historia, sino, porque no, hazme precuelas o algo en el que yo vea más inmortales, relaciones entre El ellos. desastre de las secuelas para luego. Sí. Eso para luego y rapidito porque es doloroso, porque yo todavía me duele. Pero mejor primero hablar sobre los dos motivos por los que esta película es súper famosa. Es principalmente el concepto, que es muy fuerte, y segundo, cómo está rodada. Sí, vamos a hablar de las películas videocliperas. Sí. Esta película en su momento tuvo muy malas críticas de profesionales. Las críticas del público fueron normales, ni fu ni fa. Es que no había Film Affinity, entonces no. O sea, es una película que funcionó muy bien en Videoclub, muy bien. Es una de las películas que se salvan en Videoclub porque el presupuesto fue un buen presupuesto, cerca de 20 millones. Recaudó fue muy mal. 12, 13, o sea, fue un fracaso absoluto. Era una producción independiente, como podéis ver ahora los derechos lo tiene Studio Canal, Pero funcionó muy bien en los videoclubs, sobre todo de Europa, mucho más que en Estados Unidos. Era una producción de Zornemi, que todo el dinero venía de Zornemi, que era una empresa inglesa, que luego compró la Canon. O sea, esto fue una de las últimas cosas que hizo Zornemi, y luego la Canon se hundió también. O sea que los derechos pues, han ido dando vueltas, pero era una producción independiente grande, básicamente británica, que eso es muy interesante porque, y a lo que iba en la presentación, esta es la gran película de la primera generación de directores de videoclips. Y curiosamente la otra gran película que iba a ser de esta generación era la de Julien Temple, que era Absolute Beginners, que es una peli que ya nadie se acuerda de ella. Estará en emisión pronto otra vez en Movistar Plus, yo la he comprado otra vez. No me gusta, es una peli con David Bowie sobre los años 50 y Patsy Kensit, y fue en la ruina de los estudios Goldcrest. Entonces, decíamos ayer, como diría Pedro Sánchez, decíamos ayer, cuando hablábamos de un país llamado Wanda, que la industria británica en los 80 estaba muy mal. A ver, recordaréis muchos éxitos, pero realmente estaba muy poco saludable. Y estaba por un lado pues, los grandes éxitos que fueron al Oscar, como Carros de Fuego y tal, Los Gritos del Silencio, las producciones de Bill Pullman. Y Goldcrest se hunde con Absolute Beginners, precisamente, que era como se le habían dado a Julien Temple, se le habían dado a un gran director de videoclips para vender discos y tal. También los ingleses producen Electric Dreams, Sueño Eléctrico, otra peli de la que ya nadie se acuerda, que era sobre un ordenador que se enamoraba de Virginia Madsen. Que sabéis que ya no se lo he hecho en cara al ordenador, pero era básicamente una producción de Virgin Records, de Richard Branson, que ahora os sonará porque tiene una compañía aérea. El señor millonario ese que se quiere ir a Marte, ¿no? Ese. Pero Richard Branson se hizo rico produciendo Tubular Bells en los 70 y tenía tiendas de discos. Entonces produce una película básicamente rodada muy como videoclips para vender discos porque metía muchas canciones. Y la dirige Steve Barron, que Steve Barron es súper famoso porque en un año ganó el MTV Music Award al mejor vídeo por Money for Nothing de Dire Straits, pero realizó el mejor videoclip para mí de toda la historia, que es Take On Me de A.H.A. Bien, ¿quién es Russell Mulcahy? Este señor es un australiano que viene de rodar sobre todo vídeos de Duran Duran, pero es muy importante porque rueda no es el primer videoclip, pero es el videoclip más representativo de toda la historia, porque es el primero que se emite cuando abre el TV, 2 años después de realizarse, que es videoclip de Radio Star de The Buggles, que supongo que más o menos conoceréis, que tampoco es un vídeo tan complejo, pero él es como la bandera de esta nueva generación. Es icónico. Es icónico. Entonces, lo pillan para hacer esta película y luego su carrera pues no triunfa. Que es una cosa más que... Pero no porque su trabajo sea malo. Pero ha trabajado mucho. Sí, ha trabajado mucho, sigue en activo, ha hecho una película del año pasado, pero no porque su trabajo sea malo, sino porque estaba un poco adelantado a su tiempo y había mucha reticencia por parte de la crítica a aceptar esta nueva narrativa. De hecho, ¿quién es la segunda generación de videoclips, de directores de videoclips? Los que ya sí triunfan, cuando esta película, sobre todo, ha abierto el camino, que son en una productora que se llamaba Propaganda Films, son Steven Soderbergh, Michael Bay,
Sí, los directores de acción de finales de los 90. Spike Jonze, David Fincher. David Fincher, gracias, que se me había olvidado. Y estos ya sí triunfan en el cine, Claro, pero porque esta película abre el camino. Tiene dos problemas principales, yo creo, en cuanto a recepción, sobre todo por parte de la crítica en Estados Unidos, que es un poco lo que marca el fracaso comercial de la película, que es, por un lado ya sabemos que en Estados Unidos, sobre todo antes, ahora todavía también, pero antes mucho más, se reciben muy mal las producciones extranjeras. O sea, todo lo que tenga olor a extranjero son muy reticentes, son muy proteccionistas, en Hollywood sobre todo, no tanto en el mercado independiente. Entonces ya esta película la reciben con muchas reticencias y luego lo que dice Paco, a día de hoy incluso nos puede parecer algunas partes un poco como antiguas y tal, pero no se rodaba así. O sea, este tipo de cine año 86 y demás es la primera vez que se empieza a rodar desde el estilo del videoclip. Ya no digo las escenas de acción, que las escenas de acción curiosamente son mucho más antiguas que la manera que tiene de rodar todo lo demás. La acción es muy clásica. Acusan a la película los críticos de estar cortada muy rápido, que es una cosa que luego, hasta por lo menos los 2000 y pico, yo sigo leyéndolo en crítica, que recuerdo hacer un artículo en 2009 o algo así, diciendo frases que deberían desaparecer de la crítica, y una es estética de videoclip. No, perdón, eso ya está superadísimo. O sea, cómo cortó Michael Bay Armagedón, que ya era un poco demasiado desde mi punto de vista, a esa velocidad, ya está, ya se entendía. ¿Qué le pasó a la crítica de la época? Muchas críticas, incluyendo gente como el Siskel, ¿cómo se llamaba de nombre? Sí. Jim Siskel, gracias. Y Roger Ebert. Acusaba que no entendía la peli, que primero decía que era muy violenta, y aquí había niños viendo esto, no es muy violento, pero ni de coña, que nadie me sabe, que ya en los 80 había cinegore. O sea, no entiendo por qué se le cogió manía. Se le cogió manía porque era una película de un director de videoclip. Y decían que es que la peli no la entendían. Y es posible que a lo mejor no la entendieran. Hoy se entiende muy bien porque estos saltos temporales... Los códigos los tenemos ya. Estamos acostumbrados. Claro, hay que decir que esta película, si la ve, a lo mejor quien no controle, digamos, la nomenclatura o los términos cinematográficos de montaje, pero estamos haciendo saltos de cientos de años con cortes. O sea, no hay fundido, no hay encadenado, sino que son cortes. A día de hoy estamos muy acostumbrados, pues también es un toque que se da mucho en las series, por ejemplo, lo que son los montajes paralelos y demás, pero es cierto que, aunque no era nuevo, ¿no? ese tipo de corte no estaba inventado ni mucho menos, sí que era algo que se utilizaba muy poco. Yo creo que todas esas cosas, esas pequeñas o grandes cosas, se juntaron y al final hicieron que la recepción fuera más. Esa cantidad de cambios temporales, esa cantidad tan alucinante, todos hechos, todos, incluyendo el de la Segunda Guerra Mundial, que ahora vamos a ese, todos hechos con algún tipo de trucaje y algún tipo de relación entre la escena del pasado y la escena del futuro. O sea, no es que ahora nos parece eso absurdo, no era tan normal. Nos parece absurdo, pero la gente decía, ¿pero por qué de repente está en Escocia? Es que ahora mismo entendemos perfectamente el salto temporal, pero la gente no lo entendía tan claro. De hecho, nada más empezar la película, vamos del parking a Escocia, otra vez al parking, y en una escena solo, cuando lo están deteniendo, volvemos a Escocia a lo que pasa detrás después de la batalla. O sea, va rapidísimo. Yo, si os digo la verdad, vi esta peli en un cine de verano cuando se estrenó, y recuerdo que también tuve problemas para entenderla. Yo era muy chiquitito, tenía un ceñito, pero tuve problemas. También es verdad que detrás mío estaban fumando unos porros tremendos, y lo mismo aquello me nubló la mente, es cierto. Recuerdo a mi madre decir, huele a campo, y yo dando una cara de la risa y diciendo, mamá, coño, que eres profesora de colegio, no habrá olido porros. Porque sí, en Algeciras, en colegio, se fumaban porros, porque estábamos en mi pueblo y eso también. Pero yo me confundí también con la peli, yo estaba un poco confundido. Y una cosa interesante que has empezado a decir, y te he cortado porque soy mala persona, es que a lo mejor cuando va conduciendo el Kurgan sí tiene una estética de corte, de montaje, de videoclip, pero no está cortado rápido las peleas y las escenas de acción. No, de hecho es, no sé si os habéis dado cuenta, pero las coreografías de acción son súper clásicas. Tenemos, la pelea de Ramírez con el Kurgan es súper de película de capa y espada, película de Errol Flynn. Es un claro homenaje a Errol Flynn, claro. Además con unos planos buenísimos. Y la última película, por ejemplo, que parece ¿La última pelea? La última pelea, que prácticamente es como la pelea de Kill Bill, con el contraluz en color azul. Es una pelea que son 5 planos, yo creo. O sea, están muy mantenidos, son muy coreografiados. Es que había una sensación, como los videoclips montaban mucho al corte,
con el ritmo de la música, había una sensación de que iba muy rápido, pero si veis videoclips de aquella época, de Steve Barron o de Russell Mulcahy, no van tan rápidos, son planos largos, eso se aceleró. Pero ese es el problema que tiene mucha gente que no controla el lenguaje cinematográfico, de confundir ritmo cinematográfico con ritmo narrativo. Sí. O sea, el ritmo viene marcado por el número de planos, no porque las cosas vayan rápido en pantalla. O sea, tú pones un coche yendo a 300 km por hora en un plano y el ritmo es lento. De hecho, Viena es un vídeo de Russell Mulcahy, se ve influencias también aquí de ese videoclip. No es rápido, no es un vídeo rápido, es un vídeo súper elegante, de hecho. Es de Ultravox, como lo conocéis. Oh, Viena, muy famoso. Donde se ve más la estética del videoclip es en uso de mucho traveling, en la iluminación, estos contraluces que dice, o en el uso de ópticas un poquito más... Sí, los angulares, se ven más, los angulares, pero los vamos, ángulos aberrantes. que a mí me gusta más cómo están utilizados los angulares aquí que cómo lo utiliza Yorgos Lanthimos en La Favorita, que esta noche lo mismo gana el Oscar. Y sobre todo en reforzar la epicidad de los momentos con la música. O sea, lo que hace ahora Edgar Wright con Baby Driver y demás, estos directores sí que lo tenían ya, porque de hecho lo has dicho tú, venían del videoclip. Y era la única manera que tenían de meterle, como no había tantos efectos y demás, era la única manera de meterle intensidad. Sí, bueno, por ejemplo, la primera escena, cuando están en el ring, en el guión original cortaba con escenas de batalla, pero no con una pelea de lucha libre, sino con una pelea de hockey. Y era como mucho más obvio porque era gente pegándose con los palos de hockey. Sí, chocando sticks y todo eso. Solo que la liga de hockey dijo que no querían, que se iba a relacionar con un deporte violento. Y todos sabemos que el hockey es un espectáculo de pelea en donde a veces juegan a meter algo en una portería, un disco, pero no quisieron. Entonces, ¿cómo lo hizo? Pues lo hizo con una asociación un poquito más sutil, pero muy rápida, y yo creo que también funciona, pero que también era novedosa para el momento. Como era novedoso el plano de Skycam, ¿cómo se llama? Skycam. De Skycam, que es un sistema que inventó el mismo tío que inventó la Steadicam, igual con un angular muy grande, que para cuando llega a la cara de Christoph Lambert ya lo han cortado, han hecho un corte pues, simplemente para cambiar la lente, que eso no, es que esas cosas no se veían en el cine. O sea, a ver, tengamos en cuenta que la anterior película de Sean Connery hace esta película en horas bajas. Cobra un pastón, cobra $1 millón, pero, porque es la única estrella que hay en la película, pero él hacía 2 años que no rodaba, y lo anterior que había rodado era El Caballero Verde, para la Canon, que es una basura de película, que está rodada, que se ve 20 años más antigua que esta. Está rodada de una manera chunguísima, súper estática, de un clasicismo barato, malo. De hecho, esta película tiene una cosa bastante interesante, Los Inmortales, que es, sí que es cierto que grandes trozos de la película han envejecido, como se dice, en principio han envejecido mal. Yo creo que ya en su momento eran, o sea, yo creo que ya en la época era como, hostias, esto que kitsch o que cursi. Pero sí que es cierto que la película a nivel estético aguanta bastante bien el tipo. Por cierto, lo que es toda la fotografía, no solo lo que también asociamos con fotografía, que son los exteriores de Escocia, que están muy bien rodados, pero hay cosas muy interesantes, lo hemos dicho antes. Yo creo que seguramente esta película sea la primera en la que vemos un plano aéreo de gente peleando a espada en las cumbres de Escocia, que luego lo hemos visto hasta la saciedad, por ejemplo. O sea, hay cosas que sí que es cierto que es una película, que lo comentábamos también antes, que parece que a nivel cultura pop no ha generado muchas referencias y demás, que yo creo que es porque el high concept, como te decía, es tan potente que cualquier cosa que hagas que se parezca va a parecer la misma película. Y de hecho te pongo el ejemplo del único de Jet Li, que en todo el mundo hizo la referencia a Los Inmortales y no tiene nada que ver la película. Era, por si alguno no se acuerda, y que hace tiempo la película, es en varias realidades paralelas, hay varias versiones de Jet Li y hay una versión que va matando a las de las realidades paralelas para hacerse más poderoso. Sí, porque o sea, que sí, el poder se va repartiendo entre los que quedan. Entre los que quedan, claro, cada vez son más poderosos. Pero sí que es cierto que a nivel de estéticas y de cosas muy singulares sí que ha tenido cierta o sea, no hay referencias, pero sí que hay influencias. Sí, posteriores, pero sobre todo es porque el éxito del videoclub de esta película hace que cierto tipo de narrativa sea viable y avance, que es lo que a mí más me interesa de la cita. Hombre, eso y toda la escena de amor, porque yo soy súper ñoño de la leche, pero que están resueltas
muy bonitas. Sobre todo cuando se muere la Heather, a mí me parece muy bonito. Creo que está muy bien interpretado. No he envejecido porque te quiero como el primer día. Está muy bien escrito y creo que la música de Michael Kamen ayuda mucho porque siempre se olvida mucho al hablar de esta película. Se habla mucho de Queen, que vamos a hablar ahora de ello, pero la partitura de Michael Kamen, que el único tema realmente de Queen que incorpora es el de Brian May, Who Wants to Live Forever, y no que no lo incorpore, es que además lo hace muy bien. Sí, es el tema de Heather, de hecho. Es el tema de la mujer. Se olvida lo importantísimo que es la banda sonora a todos los niveles, sobre todo en todas las peleas. Pero no son simplemente instrumentales, no son como haría un Yankee XL hoy en día, que es probablemente un cáncer para la sociedad cinematográfica, que es simplemente incidental, música incidental muy alta y muy acompañando todos los movimientos. No, este hombre está intentando hacer música épica. Cada pelea es épica. Entonces, hay que reconocerle al fallecido Michael Kamen su trabajo en esta película, sin quitar el tema de la importancia de Queen. No, es que yo creo que a priori es una unión que no sería sencilla de hacer, o sea, Michael Kamen y Queen, luego yo creo que queda muy bien. Y además es que tiene pequeñas cosas esta película que hacen que resulte muy interesante. De hecho, el hecho de que dure 2 horas la película y no se hagan interminables... ¿Dura 2 horas? Dura 2 horas la película. Pues va como un tiro, creo yo. No, por eso que no se hace prácticamente nada lenta. Dura 2 horas el montaje... sin cortes. El montaje este que hemos visto, porque este es el montaje internacional. Cuando hay mucha gente que me pregunta a veces, porque sigo mucho el mercado del Blu-ray, que cuál es que hay una versión extendida. No existe una versión extendida de Los Inmortales. No existe. Cuando en los Blu-ray y los DVD te ponen ediciones extendidas, no, es esta. Es la edición europea. Es que en Estados Unidos quitaron cacho, pero que tampoco quitaron mucho. Lo que quitaron fue, aparte de unos cachos en la escena de cuando le echan del pueblo, pequeñas cositas, quitaron una escena que es la de la Segunda Guerra Mundial. Lo cual hizo que la canción A Kind of Magic del disco de Queen no tuviera sentido porque cuando dicen la frase. Pero que además una frase súper chula porque nos enseña una cosa que hoy en día es muy importante, que matar nazis está bien. No, y que de hecho luego se lo repite a Rachel, que es la niña que él salva, que es la que tiene de secretaria. Y que también lo corta, claro, porque ya no tiene Y sentido. evidentemente ahí está cortado también. Entonces, claro, la relación con la secretaria en la versión americana No existe, es una señora que hay allí. es una mierda. Entonces, nos quitan además una escena divertida y... En Estados Unidos se cortó ese momento, algún momento de decapitación de las luchas que hay, lo de la iglesia se cortó bastante también porque lo consideraban como muy... No es que fuera blasfemo, pero sí que podía herir sensibilidades, o sea, eso de cuando le sacan la lengua a las monjas o le chupan la mano al cura, eso lo cortaron todo. Y realmente quitaron, no sé si casi 10 minutos, a corte, quitaron 10 minutos de película. Lo cual ya para los que se quejaban que iba muy rápido y no lo entendían, los críticos estos del 20 y pico % de Metascore, imaginaos, Básicamente hicieron un montaje para aviones. Hicieron un montaje para líneas, bueno, ya sabéis que... ¿Se sigue haciendo eso? Yo creo que sí, ¿no? Sí, yo creo que sí. ¿Pero solo con doblajes o también con corte? Se irá cortando también escena para que sea para todos los... Bueno, sabéis que cuando tienen que poner una película en aviones, sobre todo en Estados Unidos, hay muchas cosas que doblan por encima. Pues por ejemplo, si alguien dice hijo de puta, pues en vez de hijo de puta le dice tonto. Hijos de bichis. Claro, o cortan trozos, pues si hay una decapitación, pues igual el momento explícito de la decapitación lo cortan para que pueda ser, para que bajarle O directamente, como en esta película, lo hacen para el estreno, como le pasó a Willow, que yo me compré una edición americana y en Willow falta la muerte del señor de la calavera, el Darth Vader, falso, que directamente parece que por algún motivo está peleando y de repente se cae, y falta cuando le mete Val Kilmer con la espada y lo endiña con la espada, que aquí eso pasa como 25 veces, ahí solo una es como muy potente, y eso lo quitaron porque los americanos siempre han sido así, si es que son una raza, coño, así que, joder. Pero luego funciona Deadpool, ¿no? O Logan, ¿no? Cuando hacen las versiones R. Sí. Bueno, y han hecho una versión PG de Deadpool 2, que fue un fracaso, la verdad. Es normal, si te quitas el R a Deadpool. Pero bueno, no hemos dicho nada, no hemos entendido lo de Queen, que joder, la noche en la que no va a ganar Bohemian Rhapsody porque no le pueden dar un Oscar a una película dirigida por un pedazo. Te pregunto yo, ¿en qué película está mejor utilizada el Who Wants to Live Forever? ¿En Bohemian Rhapsody o en esta? ¿En Bohemian Rhapsody sale? Sí, sale. ¿Sí? Sí sale, sí.
cuando el SIDA. Ah, sí, sale eso. Sí, sí, Pues sí. es verdad, está bien. Está bien, eso. ¿Ahora te acuerdas o no? Sí, me acabo de acordar. Bueno, ¿en cuál está mejor utilizado? ¿Cuál es la votación popular? Aquí, ¿no? A mí yo A creo ver, que es que también. a mí me emociona muchísimo esa escena. Hombre, O sea, me sigue funcionando. Yo decir que he llorado, otra vez, como siempre que la veo, por supuesto. Aparte que lloro con fácil. A mí me emociona. Esa canción está compuesta por Brian May. Lo que pasa en esta peli es que al principio se piensa pues hacer como en todas las pelis de los 80, llamar a David Bowie, que tenían pensado a lo mejor para el papel de Connor McCloud, llamar a quien sea, llamar a los colegas de Russell Mulcahy, Duran Duran, quien sea, y empezar a hacer canciones y meterla a la banda sonora. Pero a Mulcahy pues como que le apetecía trabajar con Queen y a Queen le ponen 20 minutos de la peli y ellos deciden que van a hacer un puño de canciones porque les mola un huevo. Y luego cuando le ponen el primer montaje, ya directamente es que hacen al final como 6. Sí. Más en la versión de New York, que nunca ha sido editada en ningún disco. Y todos los de videoclips, Queen. todos los videoclips, además. Russell Mulcahy rueda para ellos el videoclip de A Kind of Magic y Christopher Lambert sale en el videoclip de Princess of the Universe, que lo ruedan también como en un escenario como la azotea de Es cierto que Silverchair. se habla un poco del tema que hacen de New York, cuando van con el coche. Sí, bueno, es un tema que es una de las pocas rarezas reales de Queen, que es un grupo que tampoco es que tiene muchas caras B ni nada de eso. No, porque además sacan todo, o sea, aprovechan Sí. pues, un poco ¿sabes? La ropa vieja, ¿no? Sí. De la música. Pero Ahí está Brian May para sacar, oye, que tengo aquí, ¿sabes? Tengo aquí un mensaje de contestador. no, eso yo En creo una que cinta. es el free a saber de John Lennon para el disco Los Beatles. Eso yo creo que estaba grabado en un contestador. O sea, es que eso no puede sonar más mal. Menudo desastre, la canción está bien. Bueno, a ver, Brian May compone Who Wants to Live Forever, Freddie compone Princess of the Universe, que por algún motivo en entrevistas siempre dice Mulcahy que es como una canción muy Freddie. No me preguntes por qué, no lo explica por qué, y de hecho se hicieron bastante amigos Mulcahy y Freddie, porque Mulcahy no había rodado ningún videoclip de Queen hasta el momento. Curioso, porque había rodado hasta de Rod Stewart, de Sí, Elton es John, curioso que de trabajara con ellos cuando no había trabajado con ellos. Taylor hace A Kind of Magic, creo. John Deacon hace One Year of Love, creo. O sea, porque a veces yo entre las canciones de John Deacon y Roger Taylor, joder, a veces me confundo. Entonces, y May hace Don't Lose Your Head, que el resto del grupo odia, porque es como la canción heavy metal. Pero puñeta, al director tampoco le gusta. En declaraciones ha dicho que su canción menos favorita de la peli es la de Don't You Lose Your Head, que es la que sale cuando se presenta al Kurgan en Nueva York. Pero es que le va bien, porque es que el Kurgan con esa pinta tiene que escuchar de death metal para arriba, ¿sabes? Y, o sea, y bueno, y Brian May haciéndose un poquito de heavy, pues mira, ya con eso me vale. Que luego Clancy Brown es una estupenda persona. Contaba la Roxanne Hart que la escena en la que ella se pasa todo el rato gritando, que a propósito Gene Siskel, uno de estos, también dice que menuda puñetera mierda de personaje que solo hace gritar. Dice, coño, si vas a contra tráfico por Nueva York, vas a ir por la M30 allí, pues coño, yo también gritaría. A ver, no me fastidie. Dice que esa escena habría sido un coñazo si no fuera porque era con Clancy Brown, que por lo visto es una delicia de persona, que una cosa suele pasar mucho con los intérpretes de malo. Con los malos. Robert Englund, por ejemplo. No, así con los buenos que hablas con es un hijo de puta. Es un cabrón. Es un borracho el Brad Pitt, qué borracho el Brad Pitt, cómo le gusta beber. Dice, Robert Englund, Freddy. Buah, una persona encantadora. Un señor, un gentleman. Ron Perlman, más bueno. Que también le ofrecieron con el McCloud. Es que se lo ofrecieron a todos. A Ron, ya para ofrecérselo a Ron Perlman, ahí está desesperado. Quiero decir. O sea, porque, a ver, el hombre tiene una cara, tiene cara de gato. Ya pone en Twitter lo de dejarme de mandar fotos de gato que se parecen a mí. Pobre hombre. Bueno, avanza un poquito, que la gente se querrá ir a su casa. La recepción muy mala, por lo que Sí, como hemos comentado, sobre todo en Estados Unidos. En Estados Unidos, sobre todo, no había internet en la época, no podía haber un plan B que intentara salvarla en su momento y demás, así que la machacaron. Pero, ¿qué pasa? Que el videoclub, ve VHS, vende un montón y dice, pues vamos a Chechecuela. Pero claro, de todas las películas de la historia del cine, esta es la película que menos se da para secuela. Porque es que se acaba, es que se mueren todos. Por eso, y ya tiene el premio, que dices tú, el premio, pues la verdad que si me va a durar
¿qué me quedan? 40 años de vida, si me va bien, pues 40 años de vida viendo lo que piensa Donald Trump. No querría yo ese premio. No querría, pues imagínate, lo voy a convencer a Donald Trump de, oye, mira, que veo que estás pensando que eres un racista de mierda, un hijo de puta, no lo hagas. O sea, es complicado, por mucho que Ramírez me diga que está bien el premio. Es como peor, es todo lo contrario. Es más frustrante. Es todo lo contrario a lo de la ignorancia de la felicidad. No, claro, esto es súper frustrante porque piensas, te metes en la cabeza de todos los políticos del mundo y dices, son retrasados. Sí que son todos retrasados. Claro, yo me volvería loco. Así acaba, loco, viendo la ópera al principio de la segunda parte. La segunda parte. Rodada en Argentina. Y donde volvemos a ver a Sean Connery haciendo de Ramírez, porque los cojones, ¿sabes? O sea, porque sí, porque de repente como... No, a ver... Hubiera molado mucho que hubiera salido y hubiera dicho, fue solo un rasguño. No, me hicieron un buen afeitado, como dice... No fue para tanto. No, y vemos su cabeza caer, ¿no? A 3 metros. Lo recuerdo, te juro que es lo de... No, los inmortales son extraterrestres. Es un concepto tan potentemente pestoso que recuerdo cuando me enteré dónde estaba. Es como de George Lucas, ¿no? Es horrible. Iba por un centro comercial, me había comprado una revista de cine, lo leí, sé la planta que estaba, sé el momento, o sea, los inmortales son extraterrestres. Recuerdas 2 cosas, recuerdas dónde estabas con los inmortales y cuando el 11S, ¿no? Sí, Los 2 momentos. Los inmortales 2 son extraterrestres. ¿Cómo se le ocurre eso? Luego Russell Mulcahy salió una versión que se llamaba el montaje renegado, en el que dicen que no son extraterrestres. Vienen del pasado y se proyectan en el futuro de un pasado remoto. Que luego ve ese montaje y luego el rayos láser, igual, en la escena de batalla del principio, pero tampoco tiene sentido. Es un poco mejor. Pero además con lo que mola eso del amanecer de los tiempos, venimos, no cuentes. Sí, no, pues no, por eso, lo de, no, es que venimos del amanecer, digo, vamos, esto nos ha salido una mierda, vamos a decir que venimos al amanecer de los tiempos, que con rayos láser y tal, y vestidos de bere, pero no sé si habéis visto la secuela, pero con esas cosas que vuelan. No hace falta. Lo que hacen es que cuando llegan los extraterrestres, o los del pasado que ven el futuro, según el montaje, no me preguntes cómo, llegan a la Tierra, por algún motivo, como ya hay extraterrestres, ya hay otros inmortales, pues gana la vida Christopher Lambert y Sean Connery aparece. Pero es que se comete el error de siempre de cambiar de fantasía a ciencia ficción. Mal. Y eso no puede hacerse nunca en la vida. No hay ningún solo ejemplo en el que eso haya funcionado. Y tenemos el ejemplo de Star Wars ahí, muy claro, como para decir no. No. ¿Vale? No, pero y al final lo dejaban para secuelas, que esa cosa que está tan de moda hoy en día. Secuelas que nunca se ven, como va a pasar con Alita probablemente, pues lo dejan con él mirando al cielo diciendo me voy al espacio. Es una cosa que yo quiero homenajear en el guión de Cine Basura 2. Ese va a ser el final. ¿Por qué el final? Porque al final no fue secuela, fue reboot. Bueno, sí. Sí, fue reboot. Los Inmortales 2 no pasan, en Los Inmortales 3 pillan a quién, a otro director de videoclip de la primera generación. Y ya estamos en una época que podrían haber pillado uno de la segunda generación. Que es el tío, pero es que ese tío luego es el único americano, que por eso decía lo de que es una producción inglesa, porque es que toda la movida de videoclips importantes, si quitamos los de Talking Heads, acontecen en Inglaterra, en los años 80. Los directores son ingleses, los grupos son ingleses. Pues pillan a un americano, que luego se hace muy famoso por los vídeos épicos de Guns N' Roses, como November Rain o Stranger. Pillan al Peter Monahan y hace, puede hacer una basura. Sí. Una basura que en la que resulta que hay un inmortal en hielo congelado como si fuera Parque Jurásico, y como revive como Walt Disney, pues ya hay más inmortales y ya otra vez, pues no tiene sentido tampoco. Y luego ya la cuarta es una continuación de la serie de televisión con el primo. La cuarta no es ni película, yo creo, ¿no? Es como un capítulo de la serie de televisión, sí, pero hombre, a ver, ¿no? comparando con la 2 y la 3, pues no está mal. Porque la serie, o sea, sigue un poco la película original, digamos, un poco... Más o menos. Ya es una mitología. Y la quinta de Brett Leonard da muchísima vergüenza. ¿Hay una quinta? Sí, solo salió en Rusia, en cine. Aquí la editó Manga y tal. Te juro que no conocía la existencia de Los Inmortales 5. Pues es de Cutrecom. O sea, es más mala todavía que la segunda porque es ya incompetente. Es que la segunda... Porque la segunda quiera que no está rodada todavía porque como es el mismo director y es los mismos dos guionistas, no Gregory Whedon, sino la segunda es medio graciosa, o sea... Sí, es medio simpática. No tiene sentido, pero bueno... El malo es Michael Ironside, que es un actor con carisma.
quiero decir, sale Christopher Lambert, que nos estamos metiendo un poco con él, pero tiene carisma, sobre todo cuando se ríe, solo hay 3 risas importantes en el mundo del cine, y una es la de Ramón Langa, por supuesto, otra es de Eddie Murphy, y la tercera es la de... que parece que tiene problemas nasales, pero... que está bien, pero por eso, coño, es carismático, pero el señor que hace Los Inmortales 5... Yo creo que es porque a la gente le da pena. Pobrecito, Se le da pena y dice, mira, ahí pobrecito, sí, es que es tonto. Pues es como... Sí que no llega. Así que, pobre Christopher Lambert. Bueno, eso. Hay también una serie de televisión con extraterrestres de dibujos muy malos, en la que el protagonista es otro primo de Conor McCloud, pelirrojo esta vez por aquello de ser escocés, pero en el espacio. Era espantosa. Hicieron videojuegos de esa serie que es espantosa, y a propósito hay una anécdota muy curiosa, que Los Inmortales tuvo videojuegos para los ordenadores de 8 bits, que es un caso muy curioso en la historia del videojuego, porque es injugable, es espantoso a propósito, porque tenían un contrato no sé qué que cumplir, pero si el juego vendía bien, habían firmado un contrato tan malo con la productora que los royalties que tenían que pagar harían que perdieran dinero. Entonces lo hicieron mal, a propósito. Da muchísima vergüenza, ¿no? Alguno que tenga emulador de Spectrum o de Astra se lo puede bajar. Es injugable, es totalmente injugable. Es un juego hecho mal para perder dinero, porque si ganaban perdían más dinero. Pero vamos, que la mayor influencia posterior a Los Inmortales, le estaba diciendo yo, Ángel, y yo creo que es Soul Calibur. Sí, a nivel de videojuego, o sea, que vaya cada uno con su espada, ¿no? Es un poco el concepto. Sí, que al final a lo que jugábamos en el patio del colegio era pelearnos con espadas. Que de mayor nos mola la historia romántica y el, Dios mío, ¿quién quiere vivir para siempre cuando el amor debe morir? Que sigo diciendo que me parece súper bonito, pero de pequeño lo que nos molaba era jugar a la espada. Habla por ti, a mí, ahora todavía. Ahora todavía. No eres un romántico, Codón. No puedo ser un romántico, pero espadas. Claro. O sea, el peso de la eternidad en el inmortal. Eso también un poco, pero espadas. Peso de la eternidad, pero que no vean lo bien que se lo pasaban, porque luego en el pasado bien, se iban de juerga y le mataban 5 veces. Que una cosa que Gregory Whedon es una de las cosas que odia de la película, porque él decía que cada vez que moría el inmortal, él sentía mucho dolor. Y digo, hombre, lo veo lógico, Ramírez está jodido cuando lo atraviesan, o sea, dolor siente. También tenía un ciego tan grande que lo mismo ni se enteraba, ¿sabes? Pero Sí, bueno. de hecho creo que en el guión original había, en la escena de cuando no se puede ahogar, estaba pensado como realmente se mueren. O sea, lo que pasa es que resucitan, entre comillas. O sea, no llegan a morirse como un humano, pero tienen un proceso en el que algo les mata y vuelven a la vida inmediatamente. Por eso hay que cortarles la cabeza. Entonces, son zombies, no zombies, no exactamente zombies. Bueno, pues un poco por ahí, un poco el doctor, bueno, el doctor ya muere al final cuando ya está muy jodido, cuando se muere. Un poco por ahí. Entonces en la escena, tenía una escena en la que había un ahogamiento, pero digamos que el mentor lo ahogaba para que él se diera cuenta de que no tenía que tenerle miedo a la muerte. Porque la primera vez que lo matan es cuando está en la batalla de escoceses, y ahí no se da cuenta. Que os habéis fijado una cosa muy curiosa. El juego de matarse el uno al otro empieza con Christopher Lambert, es el último en nacer, que es el que gana, y son los dos, la primera gran pelea, que no es grande porque simplemente lo atraviesa con la espada, pero la primera pelea entre los dos inmortales por el premio es justamente entre los dos finalistas. Es un detalle muy curioso. Sí. Y el primero que muere es el que ha entrenado al que gana, porque el primer inmortal en morir, lógicamente por tiempo, Ramírez. Ya, el guión está muy pensado, está gracioso, Sí, claro. que suena, Bueno, viaje del héroe. el primer inmortal que sepamos de los que Sí, conocemos. pues vamos, básicamente el Kurgan va a buscar, cuando empieza el juego, Sí, pero va a buscar al más joven porque sabe que es el que no está entrenado. Y ya, pues no está, pues mata a Ramírez. Y además que tiene que ser así porque realmente... Que bonito el Kurgan no es, porque ya podía haberse dado cuenta de que si estaba en Escocia Ramírez y estaba con una tía, Ramírez dice, no, que es mi novia. Y dice, bueno, pues no será aquí donde está Connor, se habrá ido. Y dice, hombre, yo habría vuelto. ¿Sabes? Porque O se hacen ahí el college. Que se hubiera escondido detrás de una Que a piedra. propósito, por si queréis ir a las localizaciones, vamos a ir acabando ya, pero por si queréis ir a las localizaciones, el castillo del principio existe y se llama Eileen Donan, y todos los alcohólicos de la sala lo conoceréis como el castillo del Wiki Cardu. Y se ha utilizado bastante, ese castillo. Está muy chulo, es un castillo muy posterior, de hecho está decorado de una manera más bien victoriana, pero está muy bien, está en la zona oeste.
básicamente si viajáis a la isla de Skye y luego por puente se llega por ahí, si salís por el norte. Mola que digas la zona oeste como si fuera un pueblo, Escocia. No, pues toda la zona entre, a ver, ayúdame, entonces entre Fort William, todo esto está rodado entre Fort William y el Glendonnan, en toda esa zona del oeste, pegada a la isla de Skye, ¿no? Más o menos. Más o menos. Es que ahí está todo pegado. Todo. Claro, y también yo creo que la batalla y todo eso es en Glencoe. Glencoe es un Voy sitio. a decir que sí para que acabe esto ya. Yo creo que sí, ¿no? Es un sitio muy bonito. Si tiráis para, arriba, es una de las visiones más impresionantes que he visto yo en mi vida, en la entrada a Glencoe. Así que vamos a ir acabando, ¿no? Porque lo dice Tony. Sí, porque me gusta mucho eso. Tony Rodríguez Jeffries. Que defines Escocia como un sitio en el que puedes ir andando. Sí. Básicamente. No, porque estás borracho y tardas el triple. Calla, pedazo de haggis. Eso me ha matado. ¿Habéis comido haggis? Yo no he comido haggis. Yo he comido haggis. Yo no. Lo recomiendo, es como una morcilla pero que te deja el estómago peor todavía. A mí está buenísimo, ahora te mueres luego, te tormenta estomacal. Bueno, pero tú no eres... Te mueres con todo. Claro, bueno, tienes todo el de fuego. estómago Bueno, complicado. pues entonces, a mí me gustaría que si alguien tuviera alguna curiosidad, alguna duda, que me preguntara, pero la otra vez no pasó y no sé si esta vez va a pasar. Si alguien quiere aportar algo. Mira, tenemos pregunta. La serie de animación no era un mundo extraterrestre, era un mundo postapocalíptico, y sí me la tragué. Pero que tú eres un freak. Espera, que no te veía, pues no te veía porque la dioptría y media, pero yo lo conozco, este es un frigazo de la hostia. La quinta película de Los Inmortales es el peor fanmade que he visto nunca. Es verdad. O sea, tengo que ver eso, ¿eh? Sí, la recomiendo para fan del cine malo. Es muy divertida. Pues hay que poner una cutrecon. Sí, se puede poner en la cutrecon. Hay que hacer una cutrecon, pero una cutrecon de cosas posapocalípticas. Se puede poner, perdón, en la camiseta. cutrecon. Festival de Cine Malo de Madrid. Enero o principio de febrero del año que viene. Pues nada, muchas gracias a todos por venir, muchas gracias por quedaros a este debate posterior, que espero que haya sido interesante y que os haya aportado un montón de datos curiosos que así no tenéis que leer en la IMDb. Muchas gracias, por supuesto. Mira, un momento, tenemos a Tony pregunta. ¿Sabes si la industria del cine tiene pensada alguna película escocesa con tinte fantástico para el futuro? Y con posiblemente James Cosmo de protagonista. Por ejemplo. Sí, hemos escrito un guión escocés y yo. Y ese señor Miguel Ángel Ejón que hay, que es una obra maestra. Y ese señor no escoces, ¿no? De al lado. Es una obra maestra, es maravilloso y queremos al Angus de protagonista. Y seguramente nunca la veréis. Y segundamente nunca se haga. Muy probablemente quedará inédita. ¿Qué colegueo hay aquí, más chulo, verdad? ¿Sabes? Los que no conozcáis quién es ese señor, ni este señor, diréis, pero este qué cachondeo es. Pero bueno, sí, ¿qué le vamos a hacer? Es la magia de este tipo de sesiones, que se crea un ambiente comunal. Bueno, gracias a todos por venir. Gracias, por supuesto, a la gente de MK2 y de Sunset Cinema por permitirnos hacer estas cosas y traer estas películas otra vez a pantalla grande. Y recordad, el mes que viene os traeremos Cristal Oscuro. Y el mes siguiente... Dentro del laberinto. Cristal Oscuro no, dentro del laberinto, perdón. Con muñecos, Jennifer Connelly menor de edad y el paquetín de David Bowie que perturbó a toda una generación de chavalas y yo lo entiendo. Y si seguís viniendo, pues seguiremos haciendo esto hasta que pongamos que podíamos poner ya para el día que no queramos hacer más. Galaxy Quest, que no va a ser nadie, pero que es la gran peli que yo quiero hacer porque me parece una obra maestra incompleta. No, seguiremos poniendo cosas interesantes y el que va después del mes que viene va a ser mi momento grande. Ya lo diremos, el mes que viene diremos... Creo que no voy a hablar en esa... ¿Cuál viene dentro de 2 meses? Venga. Nada, muchas gracias a todos por venir. Hasta la próxima.